buenos días tengan todos ustedes, yo soy la Karencita y el día de hoy, domingo 27 de enero, vinimos a la Peña de Bernal, municipio de Ezequiel Montes. Básicamente nosotros vamos a pasear por aquí. Ustedes ya saben que es el tercer monolito más grande del mundo, que es un pueblo mágico. Nosotros llegamos desde Querétaro, nos tardamos más o menos como una hora y pagamos por los dos, por mi esposo que está aquí y yo, 100 pesos máximo. Lo primero que vamos a hacer va a ser desayunar barbacoa, que está justo aquí enfrente. Vamos a ver qué tal. Ya terminamos de desayunar la barbacoa, que nos costó 20 pesos el taco. El cuarto de barbacoa nos costó 100 pesos. Estamos notando que ahorita que es domingo hay mucha gente. Normalmente nosotros hemos venido en sábado. Pues es muy turístico. Hay muchas tiendas que están vendiendo artesanías. Todo está desplegado para satisfacer a los antojos de los que vienen de visita. Lo que yo he notado, por ejemplo, respecto a la comida, no sé si tú te has dado cuenta que venden muchos elotes o esquites de diferentes sabores. Ah, sí. Helado de limón con vino tinto, lo venden por todos lados. Las gorditas también. Como vimos en Amealco, no sé si recuerdan estas muñecas que están atrás de nosotros, que son muñecas elaboradas por manos otomís o muñecas de trapo. Se han popularizado mucho en los últimos meses y qué bueno porque estamos apoyando a los artesanos locales. Atrás de mí también hay un chidísimo escenario, como pueden ver, que pueden venirse a tomar fotos muy bonitas. Lo que veo es que la ropa aquí de verdad es muy bonita. Si quieren encontrar un poncho, un vestidito súper artesanal mexicano, miren las bolsitas simplemente. Está todo bien padrísimo, hay zapatos, sombreros, lo que quieran. Otra de las cosas por las que Bernal también es conocido es por el pan de queso. Aquí estamos formados en una tienda. Y posteriormente a eso yo creo que me voy a ir a la tienda de al lado porque la ropa está súper padrísima. Amigos, ya acabamos de comprar el pan. Cada uno cuesta $12.50. Déjenme se los saco y se los muestro. Véanlo, está calientito. Y ahora mismo lo vamos a probar. Pues obviamente no es la primera vez que tragas un pan de queso en Bernal. No tenías que decir eso, era como mi primera experiencia, pero me la paso tragando panes todo el tiempo. ¿Dónde está el pan, el queso? ¿Ahí está? Ah, sí, ahí está el queso. Tengo que decir que sí, he probado varios panes de queso en varias tiendas aquí, pero creo que este no es mi favorito. Sí, está bueno. Sí, es bueno, es bueno. Bueno, estoy tomando una cerveza michelada. No es mi favorita, pero es algo que siempre hago cuando venimos aquí a Bernal y es una tradición que tengo que seguir haciendo. ¿Qué tiene la cerveza michelada para todos los que están fuera de México? Bueno, pues hay varios tipos de micheladas, pero esta lleva salsa inglesa, limón, sal y un salecito un poco picante. Y yo me pedí una cerveza artesanal de Bernal. Se supone que me dijeron que era de mandarina. 5.6 grados. 5.6 grados. Sí, sabe bien. Sí. Y miren atrás el fondo. La peña. Creo que estás grabando ese edificio. Ay, perdonen por mis malas tomas. Ya acabamos de salir de la plaza principal o del centro y ahorita nos dirigimos a la peña. Y creo haber leído que ya no se puede subir hasta el colmo. Pero vamos a ver. Sí, vamos a ver qué tal. Vendiendo pulque. ¿Quieres pulque o qué? Pues yo creo que sí. Dave va a comprar su pulque como siempre. Es muy raro porque en la plaza principal dice que se prohíbe tomar en la vía pública. Hay anuncios que dicen que ya no. Sin embargo, sí se sigue haciendo por todos lados. ¿Qué tal está? Sí, está rico. Yo creo que sí. Voy a tener que comprar. Afortunadamente, para hacer más aguantable la subida a la peña, existen varios empresarios aquí en la calle para llegar a la peña
que venden cualquier tipo de producto que busques para satisfacer tus necesidades alcohólicas. No tengo nada de condición y ni siquiera estamos empezando a subir la piedra. Además de que el clima se siente frío si estás en la sombra y se siente muy caliente si estás en el sol. Entonces no sabes si quitarte o ponerte tu suéter. Y estos ponchos bonitos que ven aquí que trae Dave nos costaron solo 100 pesos aquí en Peña de Bernal la última vez que vinimos, y hay un montón por todos lados. Miren lo que encontré durante la subida hacia la Peña de Bernal. Estos chapulines me costaron 50 pesos por esa bolsita que, siendo sincero, se me hace un precio bastante elevado. Pero, ¿por qué no? Este domingo estamos aquí para disfrutar. Y porque disfrutar. te encantan los chapulines. Sí, me gustan. Estoy usando este video para un pretexto para justificar un gasto así. Y vamos a ver cómo saben. Vamos a echarle un poquito de limoncito para darle sabor. Vamos a ver cómo sabe. Sí, está rico. Sí, no tiene mucho sabor, siendo sincero. ¿No? Saben un poquito a nuez, yo siento, como un poquito a tierra. Pero sí, es más como la textura. Supuestamente son muy buena fuente de proteína. Sí. Y amor, ¿tú sí quieres probar? No quiero. Me da ¿Para el video? cosa. ¿Para el video? Vamos a ver. Lo esperan de ti. Ay, solo voy a probar uno y va a ser el único que voy a probar. Sí. Sí, no está mal, ¿verdad? No, no está mal. Solo es la sensación de que piensas que lo vas a aplastar y lo crujiente que suena. Pero realmente no está mal. Podría comer otro ahora mismo. Dale. De que está... Ese delicia. Estamos en el inicio de subir a la peña, pero solo que estamos pensando un poquito porque hace calor y la verdad es que ya nos cansamos un poco después de todas las bebidas que compramos en el camino. Para llegar hasta este punto es bastante cansado. Sí. Ya subimos no sé cuántos metros, pero... Sí, es un gran tramo. O sea, puedes ver todo el pueblito. El pueblo de Bernal se ve aislado. El centro de Bernal es el único donde está concentrado todos los negocios. Por este camino llegando a la peña, sí hay muchos negocios, como se pueden ver. Justo aquí abajo. De artesanías, de ropa, de bebidas, de comida. A pesar de que es muy conocido y de que hay mucha gente, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Está también distribuido, hay callejones que te puedes meter a uno de ellos y puedes encontrar una bonita vista y un bonito restaurante o lugar para nada más sentarte y descansar. Para mí, como un día como hoy, pues hay muchísima gente, pero no es una molestia. De hecho, yo siento que hay como un ambiente muy muy festejero, como hay mucha música por todos lados. Todos esos negocios están vendiendo chelas y otras bebidas. Si te das cuenta, muchos van caminando con su michelada en la mano. Se siente muy relajado. Y... también familiar al mismo tiempo, ¿no? Como sí. Es un domingo, como ¿a dónde vamos? Y pues vámonos a Bernal, la Peña de Bernal. Sí, o sea, hay mucho alcohol que se está consumiendo definitivamente, pero eso no significa que la gente se porte mal, ¿no? Todo lo contrario. La única cosa es que pues no podemos quedarnos tanto tiempo aquí, ya que vamos en bus y puede resultar un poquito complicado volver, porque pues sí hay tiempos fijos, nadie nos dice. Después de las 7 de la noche nunca hemos encontrado ya transporte y siempre nos hemos tenido que ir en Uber, lo cual es carísimo. Sí, cuesta como 500 pesos para volver a Querétaro en Uber, o sea en taxi, porque aquí no hay Uber. Ah, sí, taxi. Queremos evitar eso el día de hoy, entonces nos toca... Aparte de que es domingo y tenemos que trabajar mañana. Sí, vamos a tener que estar yendo hacia el bus muy pronto para asegurar que sí
haya espacio. También vi en el centro, en la plaza principal, que había varios anuncios de hotel 380 pesos la noche, que no se me hace tan mal tampoco. Pues sí sale más barato que un hotel. Pues sí, si ya se te hizo tarde, pues mejor quédate, ¿no? Y al otro día pagas 50 pesos para regresar, en nuestro caso, a Querétaro. Ahorita nos vamos a ir a comer unas deliciosas gorditas que también son muy famosas aquí en Peña de Bernal. Y básicamente esto sería todo. Espero que les haya gustado nuestro paseo de domingo y nos vemos en el siguiente video. No se olviden suscribirse, por favor. Queremos llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Adiós.